Es decir, que el ego lo vemos desde antes del inicio de los tiempos. Lo vemos en el cielo, cuando todo comenzó. Se puede combatir, pero lo que es en la oración, el ayuno, la lectura y el maparte mal sobre las cosas del Señor. El ego viene de algo, el ego no sale de la noche a la mañana, eso se crea por algo. Josué y Caleb dijeron, podemos y vamos, porque ellos confiaban, no solo confiaban en ellos mismos, sino que sabían con quién estaban, que era con Dios. Entonces ellos decían, hemos pasado muchas pruebas, hemos pasado por muchos desiertos y vamos a quedarnos aquí estancados. No lo creo, porque Dios nos ha ayudado, Dios nos ha seguido. Hola a todos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Bienvenidos a un programa más de Fe en Acción. Bueno, en este episodio estamos con invitados muy importantes, muy especiales para nosotros, pero antes que nada, enviarles un saludito a todos los que nos ven, a todos los que nos miran, bueno, un abrazo también y que Dios los bendiga. Bueno, en este programa especial tengo invitados importantes acá conmigo. Quiero presentar a Samuel Troya y a Daniel Malusín, chicos, por favor. Bendiciones. Bueno, el día de hoy ellos nos acompañan a nosotros para dialogar, para conversar. Y bueno, ustedes chicos, por favor, saluden a alguien que quieran enviar un saludo, que le quieren decir a todas las personas que nos miran, que nos observan. Claro, primeramente le quisiera mandar un saludo a mi mamá, que está ahí viendo el video. Bendiciones y bendiciones a todas las personas. Y muchas gracias por la grata invitación que nos acaba de dar, Julián. Danielito. Le doy gracias primeramente a Dios porque me ha permitido estar en este momento con ustedes compartiendo este escenario a gusto y a cada una de las personas que vean este documento. Bueno, para nosotros es tan grato, es tan hermoso y tan gozoso el tenerlos acá con nosotros en el programa, ya el segundo episodio. Y bueno, para nosotros es un gozo, pero cuéntenme un poquito cómo están, cómo les ha ido, qué tal los días, cómo han estado. Bien, gracias a Dios, ahí estar siendo adelante, aún con pruebas y dificultades, Dios siempre está ahí. Dios siempre está ahí. ¿Lo ha dicho? Claro. Y sí, ahí, con la bendición de Dios, siempre en victoria y confiando principalmente en lo que es el Señor Jesucristo y orando siempre, entendiendo para que el enemigo no pueda trabajar en nuestra vida. Dándole continuidad a la oración, a lo que son las cosas de Dios. Y bueno, los días sí, verdad, están un poquito duros, difíciles, pero Dios ha sido bueno como todos los tiempos. Y bueno, entonces vamos a darle continuidad a esto bonito que tenemos acá y queremos presentar el tema de hoy. El tema de hoy es el ego y la autoestima. Vamos a hablar sobre el ego y la autoestima, a compartir ideas, a dialogar un poquito, a saber hacer llegar lo que nosotros tenemos en el corazón para compartirlo con todos los que nos ven y nos escuchan. Pero chicos, cuéntenme ustedes qué piensan sobre el ego, qué ustedes creen que es el egocentrismo, qué ustedes opinan sobre eso. Bueno, para mi opinión en general, yo pienso que es un pecado que conlleva a grandes cosas y a alejar a las personas que tanto amas por ese mal momento de vivir en tu vida y en esa etapa que tienes. Danielito, ¿qué opinas? Bueno, mi opinión sobre el ego conlleva a varias cosas, se deriva de varias cosas. Digamos, el que más suena y conocemos es que es sobrevalorado su amor propio. O sea, lleva Un mucho amor excesivo. excesivo, por supuesto. Y ahí lleva demasiadas otras características más atrás. Bueno, hablando ya con un concepto y una definición un poquito más clara, el ego es lo mismo que el egocentrismo, es un sinónimo del egocentrismo. Claro. Entonces, significa que es el amor excesivo de uno mismo, el cual lo lleva a estar cegado por el bienestar ajeno, el bienestar de la otra persona. Es decir, que es un amor que no es natural ya en uno mismo, es decir, que no está bien, es algo que no te hace ver las circunstancias de otras personas, sino las tuyas, y creer que tú eres el centro de atención, para una mejor definición y algo así. No. Pero bueno chicos, cuéntenme ustedes, ¿cuáles son las características que se puede observar de alguien egocéntrico? Ahí inocente, como bueno, se puede observar en una persona egocéntrica que
puede ser muy superior, o sea, se cree muy superior a las demás personas, no hay empatía en él, No hay empatía. hay en el ámbito de familia, él se cree el papá, por decirlo así, el papá y la mamá de su hermano, hasta le puede hasta faltar el respeto a su mamá. Es el top. Lo más importante. Claro. O como se dice acá, en la última Coca-Cola del desierto. Claro, o sea, el egocentrismo, digo yo, aparte de su amor propio, es que es orgulloso. Es orgulloso. Es orgulloso porque llega el punto de que no recibe consejos de nada, se cree tan sabio en su propia opinión. En su propia opinión. Entonces, ya pues ahí va conllevando muchas más cosas. Entonces, uniendo lo que ustedes acaban de decir, el ser egocéntrico o que alguien tenga el ego demasiado elevado, conlleva que sea orgulloso y conlleva que no reciba consejo, es decir, que sea sabio en su propia opinión. Por supuesto, y ahí aparte de eso ya viene que no es empático, o sea, que no es amable, que no si ve a alguien con necesidad y puede ayudarlo, no se presta para ayudar. No se presta para ayudar. Entonces, nosotros podemos decir que según la Biblia, el ego es la preocupación exagerada de uno mismo. Es decir, que es alguien altivo, alguien orgulloso, alguien que no ve por otras personas, sino por uno mismo. ¿Ustedes creen que hay ejemplos en la Biblia de gente que tuvo ego? Amén, yo diría que como uno de los ejemplos grandes que podemos ver en la Biblia y que se relata es desde antes del principio de la fundación del mundo. Era el ego que era encarnado en Lucifer. Lucifer era tan egocéntrico y tenía tanto amor propio, como dijo mi compañero. Una de las características es que quiso arrebatar el trono de Dios. Es decir, se creyó superior. Claro, eso es lo que, o sea, conlleva grandes problemas en la sociedad, en lo que es espiritual, porque no tiene esa misma empatía con los otros hermanos y a llevar a un diálogo, a una conversación sana, sino que siempre esas personas se catalogan como problemáticas. Es decir, que el ego lo vemos desde antes del inicio de los tiempos, lo vemos en el cielo, cuando todo comenzó, es decir, cuando Dios, antes de que Satanás fuera lo que es ahora, era un ángel, como todos lo conocen, pero empezó a creerse superior que los ángeles, incluso que el mismo Dios. Eso lo relata la Biblia. Porque tenía un cargo grande, que era el de un ángel de luz. Un ángel de luz. Claro, el más hermoso de todos ellos. Y por eso se creyó superior. Superior a la. ¿Habrá otro ejemplo? Por supuesto, si hablamos con respecto a, como él dice, de la Biblia, está la de Caín y Abel. Digamos, se puede decir que el ego de Caín fue puesto a prueba y lo ubicó al primer instante. ¿En qué sentido? Porque, digamos, la ofrenda de Abel fue agradable para los ojos de Dios. Digamos, la disposición de cómo la entregó, La sencillez de su corazón. Entonces, en cambio, Caín fue diferente. Digamos, lo que él dio le pareció bien y con eso se quedó. O sea, que él pensó que estaba bien. Por supuesto. Y ahí conlleva a lo que hizo. Digamos, después de eso, después de lo que había pasado, lo ocurrido, entonces cometió una matanza a su propio hermano y pensó que nadie lo vería. Y entonces Dios escuchó la sangre derramada de Abel e incluso le puso una marca para que nadie le pudiera hacer algún mal, porque Dios lo desechó prácticamente. Entonces, analizando bien el ejemplo que acabas de dar, podemos ver que cuando a alguien le toca el ego, la parte egocéntrica, pasa la envidia. Sí, por supuesto. Y de la envidia pasa el odio. Sí. Y por el odio ocurrió que él mató a su propio hermano, es decir, no vio la condición en la cual se encontraba. No la vio. Por eso digo, digamos, no es solo amor propio, el egocentrismo y el derivado del ego conlleva varias cosas. No viene solo del amor propio, sino que conlleva varias cosas que hacen llegar a esa parte.
O sea, empieza por eso, pero termina en tragedia. Claro, por supuesto. O sea, lleva a ser cada vez, se puede decir, inconscientemente peor. Peor. Sí. Como ya nosotros dijimos antes, o sea, el egocentrismo te lleva a la envidia y luego de la envidia te lleva al odio. Y eso, son pecados del corazón, son pecados espirituales, es decir, pecados que no se ven a simple vista. Claro. Son pecados incluso, yo creo que los pecados que son espirituales son más peligrosos, porque tú no los ves. No puedes combatir, o sea, sí puedes combatir, pero lo que es en oración, el ayuno, la lectura y empaparte más sobre las cosas del Señor. Y el recibir el consejo también. Recibir del consejo, como tú dices, de las personas sabias, ancianas de la iglesia, que nos pueden enseñar un buen consejo y dar a que no tropecemos en ese pecado. A que no tropecemos en ese pecado. Claro, pero yo también tengo un punto de vista, o sea, digamos, si llega a haber una persona que es egocéntrica, entonces, aunque le hablemos, no lo va a recibir porque, como vuelvo y recalco, esa persona ya se crea autosuficiente. Entonces, está cegada. Entonces, no va a recibir el consejo. Lo único que nosotros nos opta a hacer es orar por él. Digamos, orar por él, ponerlo en oración, en ayuno. Y que Dios obre en él, porque es el único que puede tratar con él. Porque, digamos, humanamente nosotros no podemos hacer nada. Porque, digamos, nosotros le podemos hablar, pero él no va a hacer caso. Por eso incluso en la Biblia dice que, digamos, tú le vas a hablar al necio y el necio no te escuchará. Y en cambio, una persona prudente sí te va a escuchar el consejo. Entonces, vamos a eso, recalcamos conforme a la palabra. O sea, hay bastantes ejemplos y también en la Biblia mismo da, digamos, el contrapunto de cómo neutralizar. Como neutralizar. Sí. Ahora, algo que hay que aclarar también es que el ser egocéntrico es todo lo contrario a tener amor propio. Es decir, que no nos podemos confundir en esa parte. Hay un límite, hay una raya de por medio. Es decir, que el ser egocéntrico es el amor excesivo. Sí, por supuesto. Entonces, podemos nosotros recalcar y enfocarnos que amarse a uno mismo no está mal. No está mal. ¿Por qué? Porque incluso la Biblia lo dice. En Marcos 10, versículo 12, Jesucristo dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, que uno se puede amar a sí mismo naturalmente, no de una forma excesiva. Es decir, que amarse a uno mismo es bueno. Sí, por supuesto. Porque, digamos, si nos vuelvo y recalco, en la Biblia lo dice todo, nos recalcamos, en la Biblia está el buen samaritano. Digamos, pasaron varias personas en el mismo lugar donde estaba el samaritano y ninguno fue tan disponible a poder ayudar a esa persona que estaba atendida después de haberle pasado y ocurrido. Él fue, lo limpió, lo subió a su caballo y lo llevó a un establo donde le den comida y lo estén cuidando. Y él pagó, ni siquiera le dijo: hey, ¿sabes qué? Devuélveme lo que yo te di, sino que él fue tan amable y lo hizo por amor, porque en la Biblia lo dice, como tú recalcaste, que hay que amarnos a sí mismo y también amar a nuestro hermano. Él lo hizo y ahí está reflejado lo que dice la palabra. Es que en sí, cuando nosotros hablamos ya viniendo a contrapunto, a contraparte, de todo lo contrario de ser egocéntrico, es amarse a uno mismo. Pero por eso Jesús recalca la parte importante, la primera parte, dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si nosotros analizamos el texto, podemos ver que Jesús dijo: amarás a tu prójimo primero. Sí. Es decir, que como está en Filipenses capítulo 2, versículo 3, que lo tenemos acá, dice: nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. Es decir, que es todo lo contrario al ego, es todo lo contrario al egocentrismo. Tenemos un buen ejemplo. La Biblia habla de Juan. Sí. Juan el Bautista dice que él vio a Jesús, a pesar de él ser el mensajero, Claro. de él ser el encargado de llevar el mensaje de que Jesucristo venía, de él ser el portador de la palabra. Y en ese tiempo era popular, Demasiado popular. Él predicaba en una parte, predicaba en otra parte y lo conocían. Sí. Pero la Biblia dice que llegó Jesús y él dijo: no soy digno ni siquiera de desatar. Sí.
el cordón de tus zapatillas. Es decir, que Él cumplió lo que dice Filipenses 2:3, estimando a cada uno a los demás como superiores a mí mismo. Sí, es muy cierto lo que dice la palabra. Y también hay varios y claros ejemplos. Entonces tenemos que ver eso, que digamos el egocentrismo conlleva a muchas cosas de lo cual no está relacionado uno como ser humano, como cristianos que tenemos que ser. Digamos, uno tiene que ser amable y digamos, hablamos del egocentrismo, de la autoestima baja, de la autoestima alta. Todo eso conlleva muchas cosas. Entonces tenemos que ver eso, saber bien cómo verdaderamente, si es que nosotros estamos fallando en eso o no estamos fallando. Claro, y volviendo al ejemplo que dio Samuel hace un ratito, que explicó que esto no es de ahora, sino es de antes de la fundación del mundo. Y si hay algo que poner, porque el ego se crea de algo, el ego viene de algo, el ego no sale de la noche a la mañana, eso se crea por algo. Y una vez un anciano me dio un consejo y me dijo, si tú quieres conocer el corazón de alguien, dale poder, dale autoridad, para que tú veas lo que realmente hay en el corazón. Entonces, si lo ponemos en el punto de vista de que tú diste el ejemplo de que Satanás, antes de ser quien es ahora, era un ángel de luz que tenía mucha autoridad en el cielo. Entonces le dieron poder y él tenía algo ya adentro. Es decir, que eso simplemente lo expulsó hacia afuera y se pudo ver totalmente el ego, el egocentrismo. Es decir, que cuando alguien tiene demasiada autoridad o el uso excesivo del poder, puede llegar a ser egocéntrico. Llega a cometer muchos errores. Tantos errores. Claro, como a perder a personas que realmente amas. Puedes perder tu ámbito social, tu círculo social. Claro. Y puedes también herir sentimientos de hermanos, familiares muchas veces. Y te crees, como tú dices, superior a los demás. Y de ahí nadie te salva, solamente el poder de Cristo. O sea, viéndolo ya de este punto, ¿cómo nosotros podemos combatir el ego? ¿Cómo podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos hacer? A ver, en un punto de vista, si tú eres egocéntrico y tu ego está acá arriba, ¿qué es lo primero que tú harías cuando tengas la oportunidad de que la venda se caiga de tus ojos y puedas decir, bueno, me estoy fallando en esto? ¿Qué es lo primero que harías? Primero pedirle perdón a Dios por el mucho daño que hice a mis hermanos. Porque yo sé que ya siendo egocéntrico, que el Señor no permita, voy a dañar los sentimientos de una mala palabra que le llegue en el corazón. Y así va creando resentimiento también hacia mi hermano, hacia mí. Danielito. Ahí un claro ejemplo es el de rey Nabucodonosor, no sé si lo conozcan. El rey Nabucodonosor era reconocido, renombrado. Digamos, al principio su corazón era bueno, pero con respecto a lo que ya iba avanzando el tiempo, su corazón llegó a un punto de que se sublevó, se creía superior. Entonces Dios lo tocó, Dios le dijo que en un tiempo le iba a pasar algo, una visión le mandó. Y se convirtió en una bestia por un tiempo, hasta que él reconoció quién era Dios, reconoció quién era el que gobernaba este mundo. Entonces, ese es un ejemplo. El otro ejemplo, hay otro, no sé si también conozcan, los de la Torre de Babel. Dios conoce los corazones y escudriña a lo más profundo de nosotros, incluso nuestros pensamientos. Ellos que querían hacer una torre inmensa que llegara a los cielos, pero Dios vio eso y Dios vio que no era bueno. Y Dios atacó y los confundió con lenguas diferentes. Con lenguas diferentes, sí. Ahora, esto me lleva a reflexionar un poco. Y quizás hay personas que nos ven que están orando para ser bendecidos, que están orando para obtener bendiciones grandes, para obtener bendiciones en las cuales los va a llevar, como dice la palabra, de gloria en gloria, de poder en poder. Pero quizás ellos ahorita se preguntan que por qué quizás su oración no está siendo respondida, o quizás por qué su oración no está siendo contestada en estos tiempos. Y lo que me lleva a reflexionar es que lo que dijo Daniel ahorita, Dios vio el corazón de ellos,
vio lo profundo. Entonces muchas veces quizás a nosotros Dios no nos responde oraciones de unas bendiciones grandes porque primero tiene que tratar con nuestro corazón. Es decir, primero tiene que tratar con lo que llevamos adentro. Dios conoce el corazón y Dios sabe que si Él nos bendice a tal punto de que nosotros estemos acá, seamos bendecidos, entonces podemos nosotros decir que en cuanto a esto, Dios también primero te prepara antes de llegar a tener una bendición grande para que no caigas en lo que es el egocentrismo. Por eso son muchas perdón que te interrumpa, por eso que son muchas las pruebas, son muchas, ¿cómo se llama? Porque el Señor nos quiere moldar como el alfarero al barro, para poder recibir esa bendición grande que nos tiene el Señor. Porque el Señor es un buen Padre. Él nos quiere dar lo mejor, pero si no estamos preparados, no lo vamos a poder sobrellevar o no lo vamos a poder valorar, mejor dicho. No vamos a poder valorar porque no vamos a creer superiores, no vamos a creer el mejor que nuestros hermanos. Ahora, entonces, el ego es todo lo contrario a tener una autoestima alta. Claro. El tener una autoestima alta es algo muy diferente, es algo muy distinto. Porque en la autoestima se trata de la valoración o la percepción o el juicio que yo tenga de mí. Es decir, la autoestima puede ser positiva o negativa. En otras palabras, autoestima alta o autoestima baja. Depende de lo que yo pienso, de lo que yo siento o de lo que yo expreso. Ahora, ¿qué ustedes me pueden decir acerca de la autoestima? Bueno, la autoestima puede ser sentirse bien consigo mismo. Bueno, voy a hablar del tema físico. Muy importante. Muy importante, Muy claro. importante. Si te sientes bien con tu físico, no te vas a complejar, a sentirte menos, sino que en cambio, a una autoestima baja, tú te vas a sentir súper mal. Si eres flaquito, rellenito, alto, bajo, tú te vas a sentir súper mal, porque no vas a poder encajar en el círculo. No vas a poder encajar según tu Claro. mente, tu punto de vista, ¿verdad? Digamos, en reflexión, está la historia de Josué y Caleb y de los 10 espías que fueron a Canaán. Porque, digamos, la autoestima alta es que ellos saben lo que pueden hacer, ellos saben sus límites y ellos saben hasta dónde pueden abarcar. Pero los de autoestima baja, en cambio, digamos, ven alguna prueba o ven algo más allá y ellos dicen, no puedo. Son limitados. Sí. Son limitados. O sea, no, se creen no autosuficientes. no autosuficientes. Entonces, digamos, llega el punto de que la perspectiva de ver, si lo ponemos a analizar los dos puntos de vista de la autoestima alta y la autoestima baja, si ven el mismo problema, si están en el mismo problema no lo ven de la misma manera. Tienen dos ópticas, Claro. dos perspectivas distintas. Por supuesto, porque cuando digamos los 10 espías dijeron, chutica, nos van a comer como a pan, no podemos. Pero en cambio, Josué y Caleb dijeron, podemos y vamos, porque ellos confiaban, no solo confiaban en ellos mismos, sino que sabían con quién estaban, que era con Dios. Entonces ellos decían, hemos pasado muchas pruebas, hemos pasado por muchos desiertos y vamos a quedarnos aquí estancados. No lo creo, porque Dios nos ha ayudado, Dios nos ha seguido. Entonces, la autoestima tiene que ver, también mucho tiene que ver con lo que yo creo. No tan solo con lo que yo pienso, sino con lo que yo creo. Es decir, que si yo creo que Dios está conmigo, voy a tener una autoestima alta. Porque, o sea, vas a sentir seguridad. Voy a sentir seguridad. Vas a tener cobertura. Porque, o sea, te sientes como seguro, te sientes que puedes lograr, que puedes hacer cosas que muchas veces los demás no pueden. Y siendo como dar el ejemplo, Daniel, eran jóvenes, pero tenían la seguridad y el respaldo de Dios, que ellos podían hacerlo. Y entonces hablando, ya que estamos hablando sobre el ego y ahora de la autoestima,
Hay una diferencia tan grande entre el ego y el autoestima. Y uno de esos ejemplos que quiero usar es sobre David cuando recién estaba en sus inicios. David tenía al principio, podía haber tenido una autoestima baja, por cuanto todo lo que vivió, todo lo que pasó, sabemos que él vino de un hogar que quizás fue rechazado por su propia familia, pero incluso él guardó su corazón y tuvo una autoestima alta porque creía que Dios era el que lo había llamado, que Dios era el que lo había traído. Ahora, el autoestima de David estaba tan alta, que al momento de él llegar donde estaba Saúl, y en el momento de él querer enfrentar al gigante, él no tuvo egocentrismo, él no fue egocéntrico, y él no dijo, bueno, yo hice esto, maté a un león, maté a un oso para defender entonces yo lo voy a poder hacer como él. Fue diferente. Él dijo, Dios está conmigo. Es decir, que en la autoestima alta se ve la diferencia cuando pongo a Dios por delante antes que yo mismo. Entonces es por eso que vemos la victoria campal que tiene el pueblo de Israel a través de David, de un hombre que tuvo la autoestima alta en ese momento, porque él enfrentó al gigante y lo venció con una autoestima alta porque él creía que Dios estaba con él. Te hace ser, hasta teniendo una autoestima alta, te hace liderar bien un grupo de personas. Entonces, la diferencia entre el ego y la autoestima alta es que cuando yo tengo autoestima alta, yo creo que Dios va conmigo y siempre pongo a Dios por delante. Claro. Es todo lo diferente al ego. Disculpe la interrupción. Digamos, si hablamos de referencia a eso, está clara, concisa, digo yo, a mi perspectiva o a mi manera de ver, la de Saúl y David. Digamos, David confiaba en Dios y su autoestima era alta. Esa autoestima. Y en cambio Saúl, digamos, llegó a un punto de que supo de que fue ungido David para ser rey. Incluso lo estuvo persiguiendo por mucho tiempo. E incluso, porque es la diferencia del egocentrismo y la diferencia digamos, de la autoestima alta. Fue porque, digamos, David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, Pero no lo hizo. pero no lo hizo. Y más él le recalcó eso, porque, digamos, él sabía que estaba con Dios. Él sabía que estaba amparado con Dios David y se mantenía tranquilo, porque, digamos, él había sido ungido y se puede decir que él tenía esa fe de que la palabra no iba a ser en vano, que iba a ser cumplida. Entonces ahí se ve la diferencia. E incluso también podemos ver que el egocentrismo de Saúl incluso lo atormentaba. Claro, lo atormentaba hasta el punto de que David tuvo que cantar por él. Por supuesto. Ahora, para reflexionar, ¿tendremos nosotros la autoestima alta o principios de egocentrismo? Para analizar, ¿tendremos nosotros autoestima alta o principios de egocentrismo? Ahora, muy importante, me alegro yo con las bendiciones que Dios le entrega a los que tengo a mi lado. Me alegro yo, eso es uno de los principios, y tú te das cuenta rápido. Tú te das cuenta súper rápido. Alguien que no se alegra por tus logros y se dice o se hace llamar tu amigo, tiene mucho que ver. Principales características a estar cerca del egocentrismo. Siente la envidia. La envidia. Siente esa necesidad de ser mejor. De ser mejor. No tanto eso. No tanto eso, pero sí, no se siente tranquilo. Yo digo que, digamos, la envidia es ese sentido en que somos iguales. Tú tienes ojos, yo tengo ojos, tú tienes nariz, yo tengo nariz. Somos tan iguales, pero tenemos diferencias. Y a veces esa diferencia, digamos, esa diferencia que tú tienes, la quiero yo. Y esa diferencia que yo tengo, la quieres tú. Entonces eso llega a ser envidia. No tanto por las bendiciones, digamos, porque, bueno, a mi manera de ser, yo sí, en cierto punto, llegué a ver así, porque tuve envidia, porque yo soy humano y se puede decir que todos cometemos errores, pero llegué a un punto de analizarme en mi interior y ver que eso no estaba bien, porque llegará un punto que Dios me va a bendecir a la misma manera que Él lo bendició,
será diferente, claro está, porque todos tenemos diferentes propósitos, todos tenemos diferentes talentos, todos tenemos diferentes dones. Entonces hay que esperar el momento. Solo buscar en Dios, mantenernos ahí perseverantes, porque no es que digamos, chuzo, digamos, hipotéticamente lo bendigo a Él y ya dejo de buscar a Dios. ¿Y cómo voy a ser bendecido si yo quiero la bendición y me alejé de Dios? Y primero antes que todo, alégrate por el Claro, por supuesto. Por supuesto. Y de ahí se ve la humildad. Claro, el compañerismo, que la se amistad. va agarrado con la autoestima alta. Y mira esto, Job fue bendecido cuando él oró por los amigos. Sí, ¿Verdad? Tiene mucho que ver con eso. Tiene mucho que ver con Porque, eso. o sea, tú tienes esa empatía por ayudar y por sentirte bien. Estimas a cada uno Claro. como a ti mismo. Claro. ¿Verdad? Y también está ahí reflejado los dos términos de Job, porque en el sentido de que cuando Dios permitió que el diablo tocara su vida, se quedó sin esposa, sus bienes fueron sin nada, sus hijos, y vinieron sus amigos, y en vez de darle una palabra de aliento dice, maldice a tu Dios y muere. Incluso la mujer le dijo lo mismo. Entonces se ve que no hubo ese compañerismo, no hubo esa verdadera amistad, esa honestidad, esa transparencia que hay que tener de amistad, sino que, chútica, en vez de darte la palabra de aliento, ayudarte, tenerte la mano y sacarte de ahí, no fue así. Y en cambio, la manera como Job lo recibió, solo maldijo su día. Quién sabe, en cierto punto estaba mal o en cierto punto está bien, pero no hizo nada más y solo clamó a Dios y Dios lo bendijo grandemente, se lo multiplicó al 100 por 1, como dice la Biblia. Y ahí se puede ver también cosas buenas, la paciencia, la humildad del corazón, por tener buena autoestima. Autoestima alta. Claro. Entonces, parte reflexiva del día. Si soy egocéntrico, si tengo el ego muy elevado, ¿cómo hacer para menguar? ¿Cómo hacer para yo menguar? Primero que nada, tratar de que la venda se caiga de mis ojos. Tratar de buscar a Dios en tu casa, en tu cuarto. Tratar de buscar a Dios. Y de que Dios permita de que nosotros podamos amar a otros como a nosotros mismos. De que nosotros podamos ser empáticos y poner la palabra en acción, poner la palabra y la fe y ser hacedores de la palabra. Como ya vimos nosotros en el verso 3 de Filipenses 2, estimando cada uno a los demás como superiores a mí mismo. Es decir, el consejo y la reflexión de hoy es tener una autoestima alta sin dañar a nadie. Tener una autoestima alta sabiendo lo que tenemos alrededor, sabiendo que todos somos iguales y que en algún momento, así como Dios lo bendijo a Samuel, lo bendijo a Daniel, me va a bendecir a mí, los va a bendecir a ustedes. Dios tiene un tiempo para todos nosotros. Ahora, si la bendición está demorando y al otro lo está bendiciendo, alégrate por el otro. Y sigue orando, sigue clamando, sigue siendo paciente y teniendo una autoestima alta, creyendo de que Dios te ha llamado, creyendo de que Dios está contigo, y ahí serás bendecido. Pero también hay, digamos, el gran ejemplo de Jesús, que vino a morir por nosotros, para limpiar nuestro pecado. O sea, él siendo un ángel, él siendo viniente de arriba prácticamente, vino con humildad, vino con sencillez, vino con esa autoestima, no elevado, sino que una autoestima alta. Pero él sabía, incluso él reconocía de Dios. ¿Por qué? Porque cuando llegó el momento de que él tenía que dar la vida por nosotros, él sintió su parte humana, sintió, si es posible, Padre mío, pasa de mí esta copa. Entonces, él sabía lo que le esperaba, pero aún así siguió adelante. Y también hay muchos ejemplos, digamos, de la mujer que estaba comiendo a Jesús con otro hombre y vino y le puso su perfume y le limpió con su cabello y lo secó con su cabello. Entonces, son grandes reflexiones y grandes muestras de la autoestima, del egocentrismo, de las diferencias, de eso, porque, digamos, el Señor que estaba comiendo con Jesús le dice,
¿Acaso tú no sabes quién es esa mujer? Claro. Y, o sea, él se sentía superior, ese es el ego, se sentía superior, se sentía limpio, se consideraba que era puro, se consideraba que era santísimo. En cambio, Jesús le dice, pero ella vino y me limpió los pies. Lo que él no Y hizo. lo que él no hizo, Claro. porque era la casa de él y estaba con él, pero más él no lo hizo, sino ella, sin saber, con su corazón dispuesto, con su corazón contrito y humillado, fue y lo limpió, y con sus lágrimas. Es algo impactante, es algo que muestra las diferencias, digamos, de lo que estamos hablando, el egocentrismo, digamos, el autoestima alto, el autoestima bajo, porque otra persona no lo hubiera hecho, otra persona se hubiera cohibido, así como Zaqueo, cuando se subió al árbol, o sea, él decía, me asomo, no me asomo, me muestro, no me muestro, entonces, digamos, ahí estaba inseguro de él, de sí mismo, pero Dios, que todo lo sabe, que todo lo ve, lo encontró y lo vio y dice, hoy pasaré por tu casa. Entonces, vemos el amor que Dios tenía y eso es lo que nos refleja y lo que tenemos que practicar y hacerlo de nosotros el ejemplo. Porque, digamos, nosotros a veces buscamos el ejemplo humano y lastimosamente erramos. Erramos porque, digamos, somos humanos y cometemos errores, pero Dios nos dejó en claro que había dejado la palabra para guiarnos. Y digo que ese es el claro ejemplo. Para mí es la palabra más específica de cómo ser un verdadero cristiano. O sea, me estás dando a entender que tener una autoestima alta te hace dar un paso más allá de lo que es. Claro, por supuesto. Y ganar la victoria, así como la mujer de flujo de sangre, que entre medio de toda esa multitud tocó el borde del manto del Señor. Sí, se arriesgó y fue una persona decidida, porque otra persona, chica, llevó muchos años visitando doctores Claro. y se hubiera postrado en su cama y ahí simplemente hubiera esperado el último aliento de vida, pero no, ella fue consistente, Y ella tenía persistente. ya abajo la autoestima, porque Claro. ya no tenía cura. Claro, le habían dicho que no tenía Claro. cura. Entonces ahí se ve, y hay millones de relatos, en la Biblia es algo hermoso, es algo precioso cuando tú te pones a leerlo. Claro, pero algo que, digamos, a veces nosotros, como cristianos, nosotros leemos la Biblia, Claro. pero más no la entendemos. Incluso en la oración, en esos preciosos momentos, tenemos que decir, Dios, ayúdanos a entender tu palabra. Y no solo eso, sino que a veces lo leemos como que fuera un libro, sino que hay que leerlo como que fuera una historia, digamos, imaginarte cada palabra, cada texto, y es algo maravilloso. Y incluso la sabiduría viene de la palabra de Dios. Claro, y aunque se sienta aburrido, Sí, porque sí. muchas veces se siente aburrido, pero es algo hermoso. Sí. Algo hermoso. Bueno chicos, la verdad es que los ejemplos fueron buenos, llegaron y estoy seguro que Dios va a trabajar con los corazones que nos están escuchando, que nos están viendo. Y bueno, como decían ustedes en los ejemplos que acaban de dar ahorita, a veces pensamos que las grandes acciones hacen que Dios se mueva cuando realmente son las pequeñas acciones que mueven el corazón de Dios, como un corazón sencillo. Entonces, la parte reflexiva de esto, y ya para concluir el video, nosotros damos un consejo a tener el autoestima alta, a que ustedes puedan creer que Dios los formó, que Dios los hizo, que Dios los hizo con sus manos. Salmo 139, 14. Dice, formidables y maravillosas son tus obras. Nosotros somos obras de Dios. Entonces fuimos formados por Él. Génesis 1:27 dijo, y hagamos al hombre a mi imagen y semejanza. Entonces, tener una autoestima alta, saber que Dios te llamó, saber que Dios te creó, que Dios te hizo para grandes cosas. Ahora, si tienes el ego muy elevado, un poquito elevado, ora, tranquilo, Dios conoce el corazón, Dios conoce las peticiones. Bueno, nosotros aconsejamos a que sigan buscando a Dios, a que sigan escuchándonos a nosotros, acá que Dios a veces tiene palabra también con nosotros, con cada invitado que tenemos acá. Para nosotros es un honor tenerlos acá con nosotros. Y bueno, ya nos estamos despidiendo. Por favor chicos, saluden. Muchas gracias por habernos Despídanse. sintonizado y gran bendición para sus vidas. Y los invito a que sigan orando y sigan leyendo la Biblia.
Le damos gracias por haber dedicado unos minutos de su tiempo, al habernos escuchado a cada uno de nosotros, de nuestra palabra. Espero que le llegue a sus corazones, que le imparten su vida, que puedan compartirlo no solo a ustedes, sino para sus familias, sus seres queridos, sus vecinos, que puedan escuchar a Dios y se puedan reconocer que Dios es bueno en todo tiempo. No se olviden de suscribirse, de dar la manito arriba y seguirnos apoyando con sus comentarios. Pongan like. Todo lo que ustedes tengan ahí guardadito, una pregunta, algo que ustedes quieran saber. Y bueno, con eso nos despedimos. Que Dios los bendiga, que tengan bendiciones y abrazos. Dios los bendiga. Dios los bendiga.